Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de nuestro programa Un Café con, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Hoy con un invitado, como siempre, especial, de áreas distintas, de mundos distintos, pero siempre especiales con relación a lo que hacen, lo que son, lo que proyectan, sus propios desafíos y los desafíos que proyectan también en el plano social. Nacido en la ciudad de Curicó, en la zona central de Chile, teólogo, doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia, académico, investigador en su momento en el Centro Ecuménico Diego de Medellín, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, en el año 1998, entre el 2001 y el 2010, miembro de la coordinación de ATAC Chile, Asociación para una Tasa a las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana, parte importante, por tanto, de esa idea que impulsa el que otro mundo es posible como lema, desde donde se impulsó el Foro Social de Chile, actual rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Estamos ante un profesional ligado a la academia, a lo social, a lo político, a la búsqueda de mejores horizontes para nuestro país en particular y el planeta en general. Bienvenido, don Álvaro Ramis Olivos, a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Gracias a ti, Álvaro. Y queremos empezar de inmediato, ¿eh? Como rector usted tiene muchísimas actividades y como tal queremos enmarcar estos minutos que vamos a tener de conversaciones, llevarlo por varios temas. Uno de esos es que a partir de marzo de este año tendremos un nuevo gobierno administrando el país. Ello junto a la labor que está desarrollando la Convención Constitucional, que tiene el deber de elaborar una nueva constitución. En ese plano, entonces, Álvaro, ¿cómo se conjugan ambas realidades? Si además sumamos que hay un poder legislativo absolutamente equilibrado entre los que se supone serán partidarios del gobierno de Apruebo Dignidad y aquellos que serán opositores. Y además teniendo en cuenta que viene un plebiscito de salida que nuevamente va a enfrentar a un sí y un no. En ese plano, ¿viene un periodo de mayor tensión para Chile, Álvaro? Bueno, creo que ya comenzó esa tensión, ya desde el 2019 con el estallido social y la revuelta que le siguió y que desembocó en, en un proceso, por decirlo así, de conducción política de esa tensión, que es la Convención Constitucional y el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Pero pudimos advertir ya en las elecciones presidenciales de este periodo la enorme polarización que se produjo, la tensión, un ánimo muy crispado, porque evidentemente que hay posiciones de fondo que se están discutiendo. No es extraño que en este caso lo que estamos debatiendo no es simplemente un proceso de un programa electoral o de la continuidad o no de determinadas personas en el gobierno, sino que son decisiones de fondo que van a tener consecuencias más allá del actual gobierno, porque la elaboración de una nueva constitución pues tiene una vigencia previsiblemente de décadas, ¿no? Y además toca transformaciones de fondo. La relación obviamente entre el gobierno y la convención tiene que ver con los roles que cada una de esas dos instancias posee, ¿no? El gobierno tiene que administrar el día a día, la cotidianidad, ¿no? Tiene que asumir un trabajo que parte incluso con la herencia recibida, que tiene que asumir tareas que son emergentes, apagar los incendios, por decirlo así, de cada una de las situaciones que involucran el interés público. Y cumplir las promesas también, ¿no? Exacto, y desarrollar un plan y un programa que va a ir en la línea, digamos, de políticas de corto y mediano plazo, ¿ya? Y al mismo tiempo, pues, el largo plazo es el rol propio de la Convención Constitucional. La Convención, al elaborar una Constitución, marca unas reglas, un cambio de rumbo, ¿ya? Y ese rumbo va a transitar progresivamente a un nuevo horizonte. Pero es probable que después de la aprobación de la Constitución los efectos de ese cambio constitucional se van a ir sintiendo progresivamente, con menos, por decirlo así, inmediatez que lo que uno puede sentir una acción de un gobierno. Entonces, ambos niveles, digamos, de acción son complementarios, y si se hubiera dado, por decirlo así,
enfrentamiento o un conflicto abierto entre la convención y un gobierno como el que podía haber presidido José Antonio Kast, evidentemente eso hubiera llevado a un escenario bastante poco eh, plausible, digamos, porque de alguna forma una de esas dos fuerzas iba a tener que ceder, ¿ya? O la convención era desplazada y terminaba fundamentalmente o no terminando su labor o deslavando su tarea, o el gobierno cedía. Y ese era el punto en que se jugaba. Ahora hay una relación, por decirlo así, que han reconocido ambas instancias como de colaboración, pero de autonomía también. Es decir, la convención posee autonomía para poder diseñar su propio proyecto constitucional con un grado de autonomía plena, y el gobierno está obligado, digamos, a prestarle todos los apoyos, no solo prácticos, sino sobre todo políticos, para poder desembocar en un producto que es la constitución que sea adecuado. En ese plano, Álvaro, entonces se facilita mucho más la labor teniendo un gobierno que es más cercano a las posiciones de la gran mayoría de los que conforman la Convención Constitucional, ¿cierto? Y yo te preguntaba, bueno, también viene un deber, el cumplimiento de promesas. Y en ese caso, indudablemente, con una Convención Constitucional que se va a tener que pronunciar y llevar a un cuerpo normativo una serie de exigencias a la sociedad chilena, debería Claro. tener correspondencia con el gobierno que asume el 11 de marzo. Claro, y además el gobierno puede encontrar en el nuevo texto constitucional un entorno legal más favorable, un entorno normativo más favorable para el cumplimiento de sus propias promesas, ¿ya? Como lo que estamos viendo hoy día con la famosa licitación del litio, que evidentemente que pone en jaque, ¿no? Un problema de legitimidad y de validez, de facticidad y validez, ¿no? En términos de que es muy probable que el gobierno se encuentre el 11 de marzo con que la licitación es legal, en términos de su formalidad jurídica, pero es absolutamente ilegítima, ¿ya? Y contradictoria con no solo las promesas de la campaña del gobierno, sino también con su programa y además con las expectativas ciudadanas. Entonces, en ese marco, un entorno constitucional distinto puede ayudar, o debería ayudar a recuperar ese tipo de recursos naturales, que hoy día no están protegidos constitucionalmente con la fuerza que requiere y que permite que por decirlo así, que constitucionalmente no exista una protección a su realización, a su protección como recurso natural eh, del Estado, y se pueda dar este tipo de situaciones que son escandalosas, ¿ya? Y que jurídicamente aún todos los análisis hasta el momento muestran que a pesar de toda la ilegitimidad, la falta de transparencia, no sea una licitación inconstitucional, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener necesariamente un escenario de conflicto político que no se va a poder resolver solamente por la vía judicial, ¿ya? Porque hay que apelar, digamos, a la legitimidad también ético-política de un tipo de procesos de esta naturaleza, ¿ya? Álvaro, Sí. mira, se nos vienen desafíos a partir del 11 de marzo, indudablemente, ¿no? Es de perogrullo, pero en el plano de tu trabajo como académico, como rector de una universidad, el plano educativo, ¿tienes tú una lista de prioridades que deberían ponerse en la tabla de discusión, pero no solo discusión, de ejecución? Salud, educación, pensiones, reforma tributaria, propiedad del agua, nuestros recursos minerales, que se está discutiendo en estos momentos el tema del litio. Y un tema que yo me recuerdo bien y te vi en la calle con eso, con un estudiante como era Gustavo Gatica, que fue indudablemente reprimido y perdió la vista en función del actuar de la policía, disolución, refundación o mejoras de Carabineros, como sostuvo el mandatario electo en la reunión que tuvo el pasado 29 de diciembre con el general director de Carabineros. ¿Cuáles son esos desafíos y si se enmarcan en lo que te estoy preguntando? Bueno, mira, yo creo que la agenda del gobierno tiene ciertas formas, ¿no? Yo creo que la que debe, por ejemplo, tomando el último punto, refundar o generar condiciones para una nueva institución policial es la convención,
¿ya? Ahí hay facultades y capacidad de poder establecer las bases para un proceso de refundación que necesariamente va a ser progresivo, porque la función policial no puede, por decirlo así, tener un punto cero. No podemos quedar sin policía un mes o un día, porque simplemente es parte, digamos, de hacer efectiva la ley, ¿no? El punto es que, claro, en el caso del gobierno tiene que establecer prioridades respecto a su programa. Todas estas tareas que tú has descrito son parte de ese programa y yo creo que todas deben ser cubiertas y deben ser progresivamente asumidas. Pero si hay una que a mí me parece que debería ser la número uno, no porque sea más importante que la otra, sino porque es condición de posibilidad para las otras, es la reforma tributaria. ¿Ya? Es decir, hay que partir con una reforma tributaria porque es la que genera recursos, no recursos variables, sino constantes, para poder financiar el resto del programa. Al mismo tiempo, es una medida de justicia, en la medida en que la propia realidad chilena de enorme desigualdad muestra que una de las grandes tareas es poder construir una sociedad más cohesionada, más igualitaria, ¿no? Y donde exista, por decirlo así, una progresividad en el pago de impuestos que tenga relación directa con romper la brecha de la desigualdad que hoy día tenemos, ¿no? Todo lo que se habla hoy día sobre impuestos a los super ricos, pero también generar una progresividad en la tributación, va a hacer justicia a este enorme problema, pero sobre todo va a permitir que los cambios, ¿no? Y todas las políticas sociales y políticas públicas que se implementen tengan financiamiento necesario. El próximo año en esa materia es un año muy alarmante porque el presupuesto en sí ya ha sido recortado en un 22%, es decir, el nuevo gobierno va a entrar con un presupuesto 22% menor al que contó el presidente Piñera durante 2021. Y además se siguen abriendo brechas porque todavía no están claras ciertas formas de financiamiento de ciertas políticas, como la que han llamado, ¿no?, la pensión general Uh -huh. universal, que está financiada al día de hoy, tal cual se ha propuesto, con Con deuda. salario mínimo. No, y con deuda, o sea, se va a financiar esa famosa pensión, pero esa pensión va contra deuda del Estado en condiciones muy onerosas para el patrimonio público. Entonces eso implica un desequilibrio fiscal mucho mayor y por lo tanto más dificultades para el Estado para mantener su equilibrio presupuestario y menos recursos para el cumplimiento presupuestario. Entonces, hay un punto donde va a ser muy importante partir haciendo la reforma tributaria. Y después, obviamente, hay prioridades sociales que son muy relevantes. Lo de la pensión, la reforma de pensiones, también es un punto que es crucial, ¿sí? Y que yo creo que ahí hay enormes posibilidades también de que eso se transforme en una oportunidad económica para el conjunto del país, ¿no? A la medida en que los recursos de las pensiones que hoy día sirven para la especulación financiera se puedan orientar hacia la inversión en el desarrollo nacional, que es un tema fundamental para poder dar valor agregado a la producción, para generar en las pymes una capacidad de acceso al crédito, para fortalecer la capacidad productiva del Estado, etc. Y en segundo Se viene lugar, difícil para tu campo educativo también. sí, y en el caso de la educación, el poder pasar, digamos, de una forma de entender el derecho a la educación que ha sido, por decirlo así, bancarizada, ¿no? Mediada por la banca. El caso del CAE, por ejemplo, como un caso ejemplar, ¿no? Y en muchas otras formas, ya sea en enseñanza inicial, media o universitaria o superior, la idea de un subsidio a la demanda. ¿Ya? Pasar de ese modelo donde se subsidia a la demanda a lograr financiamientos basales para todas las instituciones y además generar condiciones para el desarrollo de una educación como derecho. Hoy día sabemos que eso no está funcionando de esa forma, sino que más bien la educación, al o a estar operando bajo un financiamiento de vouchers, ¿no? Esta forma de subsidio que incluso aplica la gratuidad, etcétera, en el caso de las universidades, en el caso de la educación particular subvencionada también, crea distorsiones que son muy evidentes, ¿ah? Y que no permiten que se orienten los recursos a quienes deben llegar, que son los estudiantes, pero también a una educación de calidad.
¿ya? La educación de calidad muchas veces se entiende simplemente como estandarización y no como lo que debería ser, que es unos niveles universales garantizados, ¿ah? Y que el Estado puede ofertar, ¿ah? De una manera bastante más homogénea a la que hoy día se está haciendo. Bueno, estamos en Segundo Paso Conosur y nuestro programa Un Café con Álvaro Ramis Olivo, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Pero yo les mencionaba que Álvaro ha tenido también otra serie de actividades muy interesantes, y en tu trabajo en ATAC, Álvaro, y como articulista en Le Monde Diplomatique, Punto Final, en El Mostrador, que he leído algunos artículos tuyos, sueles escribir sobre la necesidad de avanzar en mejoras sustanciales para beneficio del ser humano, que es una de las máximas que uno lee en Le Monde Diplomatique y ATAC, ¿no? Otro mundo es posible. ¿Es así, profesor Ramis? ¿Otro mundo es posible? Y en el Ya, caso de Chile, frente a tanta expectativa levantada tras el triunfo de la prueba de dignidad, ¿es posible otro Chile o es imperativo otro Chile? ¿Qué se necesita para ello? bueno, también, claro, filosóficamente, si algo es posible, es necesario. Es decir, si algo existe la condición de posibilidad para que pueda desarrollarse una mejor educación, si es posible tener una mejor salud, si es posible, ¿eh? Si evaluamos que existen esas condiciones de posibilidad, construir esos sistemas de salud, de educación, de democracia, etcétera, eh, mejores, de mayor sustancia, de mayor capacidad, es un imperativo, como tú dices, ¿no? La posibilidad construye necesidad, ¿ya? Y impulsa la necesidad. Obviamente que nadie está obligado, también dice el aforismo, a hacer lo imposible, ¿ya? Nadie está obligado a hacer lo imposible, en términos de que si por ejemplo, no existen recursos, no sé, en Haití, para poder construir una educación de mayor calidad, porque el Estado está en quiebra, ha sido vandalizado por el colonialismo, por el racismo, por la corrupción, etc. Nadie le puede pedir a ese Estado ofertar una educación mínima, porque está con unas tareas básicas que no ha realizado, que es constituirse como un Estado básico de social y de derechos, ¿no? En el caso de Chile, la situación es distinta porque evaluamos, ¿no? y tenemos conciencia de que no estamos pidiendo un imposible, estamos pidiendo un programa y generando una demanda que tiene condiciones de posibilidad. ¿Ya? Yo recuerdo muy bien el 2011 cuando los jóvenes, los estudiantes salieron a la calle a pedir la gratuidad. Muchos dijeron eso no es posible, es imposible, ¿ya? Porque no existen recursos, porque bla, bla, bla. Había mil razones que poco a poco en el debate se fueron mostrando como falsas, ¿no? Como que estaba encubriendo ese debate algo que se podía realizar. Existirían condiciones para poder cambiar la matriz de la educación. Lo mismo que yo creo que estamos hoy día percibiendo en muchos ámbitos de realidad, de que las transformaciones que se están anhelando desde la ciudadanía y lo que motivó el estallido social fue justamente la conciencia de esa posibilidad, ¿no? De que no estamos pidiendo, nos está demandando un programa que no tenga bases, por decirlo así, de implementación. Obviamente, en ese rango, siempre el anhelo, el deseo, puede ser mayor que la posibilidad concreta que los seres humanos tenemos de poder llevar adelante nuestros sueños. Pero aquí los sueños son bastante humildes, ¿no? Creo que el salir del sistema FP, por ejemplo, es algo que es normal en el resto del mundo. La anomalía no está en Chile, o la anomalía está en Chile, el resto del mundo no es la anomalía, ¿no? Somos nosotros los anormales en eso, ¿no? Nosotros somos los anormales con un sistema de salud privatizado, con este sistema de ISAPRE. Nosotros somos los que tenemos una anomalía, en el caso, por ejemplo, del único país en el mundo que tiene privatizada el agua. Nosotros somos la anomalía cuando decimos que tenemos una policía que no cumple sus dos funciones, no logra detener la delincuencia, como estamos viendo estos días en las cifras oficiales, y al mismo tiempo tiene disparadas, digamos, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, no protege a la ciudadanía y por otro lado
eh, viola los derechos humanos. Entonces, ahí es una anomalía, eso de mandar una policía, una función policial justa, adecuada, que respete los derechos humanos, es algo básico, que no debería ser un sueño, por decirlo así. No es una utopía, es simplemente una condición de una sociedad civilizada. Pero Álvaro también, y lo has visto quizás tú también ahí en las preguntas y afirmaciones de aquellos que nos están viendo y escuchando, sale a relucir el tema del litio, ¿no? Entonces, efectivamente resulta una normalidad que tú, en forma social, los ciudadanos le digan, señor, no licite un recurso como este, no lo haga a última hora, entre gallo y medianoche, viene un nuevo gobierno y usted hace exactamente lo contrario, lo que indica el sentido común, la moral, la ética, lo que indica indudablemente el tener buenas relaciones con la sociedad. O sea, aquí se hace desde el punto de vista del gobierno lo que ha querido. Y el litio es un ejemplo claro. Es un ejemplo absolutamente claro de que se ha pasado por el aro los deseos de la ciudadanía y los anhelos de cuidar nuestros recursos naturales. Sí, ahí, bueno, los que tenemos un poco más de años, podremos recordar que a fines de los años 80, cuando termina la dictadura, junto con la Constitución, generan lo que se llamaron las leyes de amarre, ¿no? Las leyes de amarre fueron distintos dispositivos legales que permitieron, más allá de lo que la Constitución, por decirlo así, limitaba, o por decirlo así, neutralizaba las capacidades de cambio al sistema político, esas leyes de amarre complementaban el sistema, ¿no? Y permitieron, por ejemplo, que por muchos años no hubiera cambios, qué sé yo, en televisión nacional, o impedían que la composición, por ejemplo, de los consejos de las empresas públicas, o permitían o limitaban reformas en muchos ámbitos que eran muy particulares, ¿ya? En las Fuerzas Armadas particularmente, ¿no? Ahí también hubo leyes de amarre muy específicas, diseñadas para mantener el statu quo o para proteger determinados intereses. Yo creo que hoy día estamos viendo lo mismo, no es que el gobierno, digamos, simplemente se olvida o no escucha o está simplemente... No, aquí hay una acción premeditada, planificada, diseñada para construir un amarre, para impedir en el diseño normativo, con un plan legal, una forma de blindar esta licitación. Y por lo tanto, va a ser una pelea, por decirlo así, que se va a abrir a partir del 11 de marzo, muy dura, debido a que acá estamos hablando de hechos consumados y que se van a tener que diseñar dispositivos, digamos, de cambio legal que tengan todos los precedentes históricos al respecto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo Chile logró en 1972 aprobar la nacionalización del cobre y de la gran minería. Para eso, quienes estuvieron en esa discusión legislativa tuvieron que también dar un circunloquio, ¿no? Un rodeo jurídico para poder lograr lo que parecía imposible, ¿no? Cuando Salvador Allende quiere nacionalizar el cobre y la gran minería, se encuentra con que eso está en manos de mineras norteamericanas, Anaconda, entre otras, ¿no? Y esas empresas, para poder aceptar la nacionalización, exigen una indemnización, ¿ya? Y la genialidad legislativa de los parlamentarios de la época y de los asesores técnicos, ¿no? Fue que la indemnización se aceptó, pero fue cero. Fue cero porque se calculó en base al valor de la tasa de ganancia que estaban obteniendo las mineras, no en Chile, sino en el mundo, bajo las condiciones. Entonces se sacó por decirlo así, una media, incluyendo las minas de Estados Unidos que estaban con una tasa de ley minera muy baja, lo mismo en África, y por lo tanto se logró establecer una indemnización que al final fue cero, o en algunos casos negativa, ¿no? Y por eso se pudo, ¿no?
yo creo que estamos sometidos a condiciones que no es primera vez que la historia nos coloca como país, ¿no? Volver a tener enfrente este tipo de debate nos va a obligar a revisar esas cosas, ¿no? Lo mismo uno puede decir en el caso del agua, cuando si la Constitución logra establecer, digamos, por decirlo así, un cambio en las condiciones de los derechos de agua, vamos a enfrentarnos a algo muy parecido a lo que ocurrió con la reforma agraria. Yo creo que es la analogía más precisa, ¿no? El cambio en la legislación del agua va a ser una segunda reforma agraria, por la atención que va a implicar, por los intereses que va a tocar, por el tipo de normativa que va a tener que asumir y por las resistencias que va a encontrar. Entonces, a ese tipo de referencias nos estamos encontrando, ¿no? El tocar los intereses de este tipo de grandes sectores económicos va a requerir revisar la historia y enfrentar creativamente esos desafíos con esos precedentes. Absolutamente, absolutamente, Álvaro. O sea, los desafíos que vamos a enfrentar son enormes y la necesidad en muchos aspectos lo mencionaba una de las televidentes, recuperar Chile para los chilenos, ¿no? En sus recursos naturales, en el agua. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Álvaro, estamos en una transmisión en un Café Con de Segundo Paso Conosur junto a Opal, prensa acá en Chile, que hace un trabajo destacadísimo en el plano de dar a conocer, informar, un trabajo muy, muy valioso. Y quiero llevarte a la última pregunta en esta conversación. Te quiero llevar fuera del ámbito local. Y me refiero a los desafíos en política exterior. ¿Cuál debe ser el enfoque en esa área? ¿Qué nos debe animar en orden a nuestras relaciones bilaterales, Perú, Bolivia, Argentina, regionales, con el conjunto de nuestra Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica en general, y globales? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el tema migratorio? Los vínculos con países, por ejemplo, que violan en forma crónica los derechos de millones de seres humanos, como es el caso de Marruecos, que ocupa y coloniza al pueblo saharaui, Israel, que ocupa y coloniza al pueblo palestino. Debe existir también, así como esta creatividad que hay que ponerle en la revisión de lo que se ha hecho y que no nos favorece, también una revisión de los acuerdos políticos, económicos y militares que tenemos, por ejemplo, con esos dos países que te mencionaba. Claro. Bueno, ahí hay, por decirlo así, tareas que también son de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En lo inmediato es romper con toda la lógica que ha impuesto el gobierno actual en la partidización de su política exterior desde un enfoque que ha llevado a lo que se llama Prosur, ¿no? El Prosur es el símbolo, por decirlo así, de la destrucción, de la ruptura de los procesos de integración latinoamericano en base a un diseño fundamentalmente injerencista, de una lógica que está basada fundamentalmente en aunar, ¿no?, a los gobiernos de la derecha y de la ultraderecha en el continente para lograr una hegemonía, ¿no? Eso debe ser abandonado. Y por otro lado, tenemos que contribuir activamente a reconducir los procesos de integración que quedaron truncados, ¿no? Al respecto, la reciente cumbre CELAC ya dio una señal importante. Bueno, sí, lo mismo debería hacer el proceso UNASUR, y yo creo que ahí, obviamente, que más allá de las siglas y de los instrumentos que disponemos, lo importante es la actitud, por decirlo así, de superar esas experiencias para solucionar los problemas que tiene América Latina. Y en eso yo creo que lo que tú refieres, digamos, a la migración es el mejor ejemplo. Acá necesitamos entendimiento, no conflicto. Obviamente que Colchane, ¿eh?, uno puede entenderle el enojo, la rabia, ¿eh?, la angustia de la gente que vive en Colchane debido a que el Estado no es capaz de contribuir a la propia calidad de vida de las personas que viven en Colchane, ni menos de los inmigrantes que están justamente atrapados en ese lugar. Pero una relación, por ejemplo, proactiva con Bolivia en ese ámbito, ¿no?, más allá de todas las historias que podamos tener como pueblos, ¿no?, en este ámbito, sería fundamental para poder restablecer las confianzas y hacer que Colchane no sea la víctima de una mala política migratoria, sino que sea el lugar de encuentro, ¿no?, y de construcción de un futuro compartido con Bolivia.
Colchane debería ser la puerta del país, no la zanja, no el lugar donde nos desencontramos, ¿no? Y por lo tanto, una política activa, por ejemplo, respecto a Bolivia, debería ser fundamental, justamente en materia migratoria y a partir del diseño de una lógica colaborativa que permita zanjar ciertas cosas que hoy día, por decirlo así, deberían estar superadas en una relación bilateral madura, que ve que el concierto latinoamericano exige colaboración activa, ¿no? Respecto a temáticas como las últimas que tú me señalabas respecto a Marruecos o el caso de Israel, ¿no? También es un ámbito donde la lógica imperante hasta ahora ha sido más bien doble, ¿no? Por un lado la avestruz, digamos, la negación de las violaciones de los derechos humanos de manera sistemática, el ocultamiento, la falta, digamos, de reconocimiento de todas las atrocidades que se cometen en ese campo contra los pueblos saharaui o el pueblo palestino. Y por otro lado, muchas veces también la colaboración activa, ¿no? y desinhibida en esa materia con los estados que están hoy día vulnerando la legislación internacional. Entonces, un compromiso fundamental con los derechos humanos debe ser integral, no puede ser selectivo y debe abordar justamente este tipo de procesos que son hoy día los más cruciales respecto a pueblos que están en situación de indignidad, ¿no? Por el abuso constante en los cuales se comete contra ellos, ¿no? Álvaro, hemos llegado al término de esta conversación y quiero agradecerte enormemente por la claridad, la concreción que has tenido, agradecerte que asistas a un café aquí en Segundo Paso Conosur, en transmisión con Opal, agradecer a los televidentes que a través de sus comentarios e interrogantes también enriquecen esta transmisión y tomar lo que tú dices, ¿no? Que hay que tomar Colchane o cualquier otro lugar de Chile como un punto de encuentro, de unión, de comunión y no como zanja, no como muro, no como separación. Y ese es el plano indudablemente que deben tener nuestras relaciones exteriores, convertirnos en un patrocinador, alguien que dinámicamente busca mejores perspectivas y expectativas para nuestro país en el mundo. Así que en ese plano agradecer tu presencia, agradecer que nuevamente estés en nuestro programa. Tú has sido también columnista en el portal, así que un abrazo fraterno y gracias por tu presencia. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Bueno, Álvaro Ramis Olivo, rector de la Academia de Humanismo Cristiano, articulista en medios de información, una persona que ha estado vinculada a lo social, a lo político, y siempre es un agrado contar con opiniones como las de Álvaro y aquellos invitados que hemos tenido en un café y que se ha sumado Opal a estas transmisiones en vivo. Agradecer nuevamente a los televidentes que con sus preguntas, interrogantes y sus afirmaciones enriquecen esta dinámica. Nos encontramos la próxima semana en otro Un Café aquí en Segundo Paso Conosur.